Hilda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Miriam. Muchas gracias por esta cita semanal, ¿no? Que ya tenemos alternada, pero semanal. Sí, alternada, nos da muchísimo gusto, la verdad, tenerlas a ambas. Y con el tema además que es muy propicio por las fechas en las que nos encontramos, pero creo que es un tema vigente siempre e importante y que debe estar en la agenda, Leila. Sí, un tema necesario, ¿no? Justo me gustaría empezar señalando que pues México tiene bastantes décadas adscrito a un convenio internacional que habla precisamente y que reconoce el tema de las infancias como un tema prioritario, que es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, ¿no? La cual fue ratificado por México. Bueno, este convenio data de 1989 y México forma parte desde entonces, bueno, desde los 90, ¿no? ¿Y qué implica sumarse a este convenio? Bueno, pues implica precisamente que México y todos los países que se adhieren, establecer medidas administrativas, legislativas, presupuestales, ¿no? Para hacer efectivo precisamente los derechos de la infancia y poder prevalecer un principio que es muy importante que hablemos de él, que es el interés superior de la niñez o de la infancia, ¿no? ¿Qué implica este principio? Implica precisamente que el Estado que se adhiere reconoce o se compromete a construir una cultura de protección de los derechos de las infancias, ¿no? En donde los responsables directos no solamente somos las familias que tenemos infancia, sino también el gobierno, el Estado en general y la sociedad en su conjunto. ¿Por qué es importante? Y yo ponía esa pregunta como el tema detonante de hoy, hablar sobre la situación de las infancias, porque a pesar de que siempre se dice que los niños, ¿no? Y las mujeres primero, ¿no? Como se dice en el imaginario, en realidad no sucede así, ¿no? Y con el confinamiento y con la alerta sanitaria detonada por la pandemia, pues las infancias fueron las que sufrieron principalmente todas las consecuencias, no solamente las consecuencias en el sistema educativo, las consecuencias en la cuestión psicológica, ¿no? Sino también en las violencias. Desafortunadamente, las infancias pues no manifestaban algún tipo de reacción a la COVID, sin embargo, fueron los más discriminados precisamente porque eran portadores asintomáticos, tú lo recuerdas muy bien, ¿no? Ujú. Como a partir de esto, en muchas restaurantes, en muchas instituciones, incluso, ¿no? O espacios públicos se decía no ingreso de infancias, ¿no? Para precisamente para no reproducir el contagio. Entonces es importante que volteemos a ver a este grupo poblacional, no solamente por todas estas repercusiones, sino porque ya desde antes se venían incrementando los niveles de violencia y sobre todo de índices de víctimas de delitos, ¿no? Te voy a dar algunos datos muy específicos. Según Ajá. el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 11.2% de los delitos que se cometen en México contra las mujeres, el 11.2% son en realidad cometidas contra niñas, ¿no? O menores de edad, menores de 17 años. El delito que más confluye, digamos, para menores de edad, hombres y mujeres, es el de lesiones culposas con alrededor de 9.4 casos al día, ¿no? Después le siguen delitos que atentan contra su libertad y otro tipo de lesiones, ¿no? El secretario ejecutivo también reporta un incremento del 32% respecto a los últimos 2 años. Este marzo del 2023 hubo un incremento del 32%, el más alto en los últimos años que se tiene registrado, ¿no? De casos de víctimas de delitos para personas entre 0 y 17 años de edad a nivel nacional, ¿no? Ujú. Y repito, los delitos que a los que más, pues desafortunadamente son acreedores los menores de edad son las lesiones dolosas, las lesiones culposas, en donde entran mucho los accidentes de tránsito, la corrupción de menores, homicidio doloso y también el tema de omisiones de cuidados, ¿no? Que ese es un tema que Ujú. amerita por sí un diálogo específico. En Sonora, la violencia se recrudece en menores de 5 años con 2.472 casos, lo que se tiene reportado para el 2021. Desafortunadamente no tenemos datos como un poco más precisos, ¿no? Y los hombres son los que experimentan, digamos, el menor índice de delitos. Sin embargo, las violencias
se encrudecen también en las niñas, ¿no? Al final de cuentas, esta cuestión de género siempre atraviesa cada una de las etapas de las mujeres, ¿no? Desafortunadamente, mientras los hombres experimentan más delitos que tienen que ver con violencias físicas, las niñas experimentan más vulnerabilidad en las violencias de índole sexual, psicológica, abandono y negligencia. Ok, muy interesante esto, Leila, que nos compartes datos. Yo creo que se debería de hablar más sobre estos datos y ponerlos sobre la mesa, ponerlos allí en agenda. Qué gusto que estemos platicando sobre este tema y me detengo un poquito en el tema de estos convenios o estas normas internacionales, estos compromisos que muchos países acatan para, pues en pro en este caso de la infancia. En México, de manera interna, en lo general, en las leyes, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto se protege a las niñas y a los niños? ¿Y qué piensas tú que puede ser un área de oportunidad muy grande, ¿no? Para este sector poblacional? Y pues desafortunadamente, como es un sistema federal, pues digamos el avance legislativo es muy desigual, ¿no? Precisamente la Red de los Derechos de Infancia en México realizó un mapeo en el 2020 sobre las entidades federativas y cómo estaban en ranking de, digamos, en armonización legislativa. Y Sonora sale rankeado en el número 12, es decir, estamos a penitas por arriba de la media. Con una calificación se nos da de 7. Y en donde más, digamos, están como los temas pendientes es precisamente en la promoción de la inversión pública para programas de la infancia, ¿no? Que como tú lo dices, es un tema que debería de estar en el día a día, sobre todo porque somos una sociedad, la sonorense, que hemos padecido, ¿no? Lo que es la falta de seguimiento y obligación de los sistemas jurídicos, y ahí tenemos el caso de la guardería ABC, ¿no? Sí. Por eso mismo el tema de las infancias considero que debería ser un tema también prioritario para nuestro estado, no solamente en términos discursivos, sino también en cuestiones de recursos y también de seguimiento de la aplicación idónea de las políticas públicas, que al final de cuentas es el presupuesto que se destina a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos muchos retos, no solamente en Sonora, sino a nivel nacional. Por un lado tenemos este discurso de apropiación, de fomento de cultura de los derechos desde la infancia. Cada vez más son las generaciones que conocen y reconocen sus 20 derechos, los niños que hablan y dicen porque es mi derecho, ¿no? Sin embargo, vivimos un desfase a nivel generacional y sobre todo a nivel de formación y profesionalización de los servidores públicos, ¿no? Que no hemos tenido a la par esa capacidad y sensibilidad para acompañar a las nuevas generaciones, ¿no? Y entender precisamente que el tema de las infancias debe de ser un tema prioritario. Así es, prioritario, y que aprovechando el contexto en el que estamos, pues sirve también para analizarlo, para detenerlos y analizarlos. Leila, muchísimas gracias por esta intervención, como comentas, de manera alternada y semanal. Te agradecemos muchísimo. ¿Algo más que quisieras agregar? No, al contrario, agradecerte a ti y a todo pues el público, y pues muy atentos a todas las actividades que vamos a tener en el marco del 30 de abril, que es el Día del Niño y la Niña, también eso es bien importante decirlo. Y pues nada, ojalá podamos tener este tema de las infancias de manera más recurrente acá entre nosotras. Muy bien, pues muchas gracias, Leila, te enviamos un saludo. Ella es Leila Acedo, analista jurídico social, especialista en políticas con enfoque de derechos humanos, integrante del grupo Aquí hay Mujeres. Nos estaba platicando por qué las infancias deben ser tema prioritario en Sonora. Con esto vamos a mensajes, volvemos.